Bienvenidos al mundo de la historia. Los embarazos deseados son una de las etapas más memorables en la vida de las mujeres. Sin embargo, en el pasado, además de las complicaciones relacionadas con el parto, muchas mujeres se enfrentaron a otro peligro latente, los abortos espontáneos, que provocaron la muerte de un gran número de mujeres. Las mujeres con títulos nobiliarios eran presionadas para dar a luz un varón, y muchas de ellas, después de atravesar por la devastadora experiencia de un aborto, tuvieron que soportar los señalamientos y opiniones de aquellos que la rodeaban, pues el aborto era percibido como un castigo divino por los pecados cometidos por algunos de los padres, aunque la carga recaía más sobre las mujeres. Síganme en las redes sociales y quédense hasta el final del video para conocer algunas reinas y otras mujeres de la realeza que tuvieron múltiples abortos o murieron tras sufrir uno. Desde la antigüedad y hasta principios del siglo XX, la gente creía que los abortos espontáneos eran causados porque la mujer tenía un útero flojo que no podía soportar un bebé. También creían que la posición de los astros afectaba la salud del feto, o que si una embarazada blasfemaba, su bebé nacería con deformaciones, o si se asustaba o se enojaba tendría un aborto. Los embarazos se consideraban el momento más vulnerable en la vida de las mujeres, en el que cualquier cosa que la madre hiciera o dejara de hacer podía provocar un aborto espontáneo. El conocimiento médico sobre este tema era limitado y abundaban las supersticiones y remedios para prevenirlos, como brebajes de hierbas, oraciones y hechizos. Estas creencias persistieron durante siglos y con el paso de los años la lista se hizo más larga. Por ejemplo, la sociedad inglesa del siglo XIX creía que, si una embarazada andaba en bicicleta o usaba una máquina de coser, tendría un aborto. Dicho lo anterior, aquí les traigo 6 mujeres de la realeza que murieron a causa de un aborto espontáneo o sufrieron múltiples abortos y mortinatos a lo largo de su vida. Número 1. Ana de Austria. La infanta Ana nació el 22 de septiembre de 1601 en Valladolid, España. Fue la hija mayor de Felipe III de España y su esposa Margarita de Austria. Se le conocía como Ana de Austria porque descendía de la Casa de los Habsburgo, también llamada Casa de Austria. En 1611 se enteró de que su madre había muerto dando a luz a su 10º hijo. Al año siguiente, cuando tenía 11 años, Ana fue comprometida con Luis XIII de Francia, hijo de María de Medici, a fin de fortalecer las relaciones políticas y militares entre Francia y España. La boda se celebró en noviembre de 1615, cuando ambos tenían 14 años. Luis XIII fue presionado para que consumara su matrimonio con Ana, lo que sucedió un par de años después, pues en 1619 Ana anunció su embarazo. Sin embargo, en diciembre de ese año dio a luz un bebé muerto. Sus siguientes embarazos terminaron en abortos espontáneos. El segundo de ellos molestó profundamente al rey, calificándola de negligente, pues Ana tuvo una caída que le provocó el aborto. Aunque debo decir que el rey estaba más enfocado en hacerle guerra a los protestantes que en su mujer. En 1635 inició la Guerra Franco-Española, lo que puso en una posición muy difícil a la reina. A pesar de las tensiones entre la pareja, el 5 de noviembre de 1638, la reina dio la bienvenida al futuro Luis XIV de Francia. Y 2 años después dio a luz a otro varón, quien tomaría el título de Felipe I, duque de Orleans, quien se casaría con la siguiente en nuestra lista, la princesa Enriqueta de Inglaterra. Después de la muerte del rey, en 1643, inició el periodo de regencia con Ana a la cabeza, la cual concluyó en 1651, cuando Luis XIV cumplió 13 años y fue declarado mayor de edad. Ana de Austria murió en París el 20 de enero de 1666 a los 64 años de cáncer de mama. Número 2. Enriqueta de Inglaterra, duquesa de Orleans. La princesa Enriqueta nació el 16 de junio de 1644 en el condado de Devon, al suroeste de Inglaterra. Fue la hija menor del rey Carlos I de Inglaterra y Enriqueta María de Francia. Como nació durante la Guerra Civil Inglesa,
Ella y su madre se vieron obligadas a huir de Inglaterra e instalarse en la corte de su primo Luis XIV de Francia. En febrero de 1649 recibió la noticia que su padre había sido decapitado. En 1660, la corte francesa pidió la mano de Enriqueta en nombre de su primo Felipe, quien tenía la fama de tener el llamado vicio italiano, un eufemismo a la homosexualidad, ya que se sabía que se había relacionado con varios miembros de la corte. Esa situación no fue ningún impedimento y la boda entre ella y Felipe se celebró al año siguiente. Al poco tiempo, Enriqueta comenzó a coquetear abiertamente con el rey francés y con Armand de Gramont, conde de Guiche, algo que por supuesto puso celoso a Felipe. En 1663, Enriqueta y Felipe se convirtieron en padres de una hermosa bebé a la que nombraron María Luisa. Sin embargo, Enriqueta se decepcionó tanto por haber tenido una niña que comentó que simplemente quería arrojarla al río. Corrieron rumores de que la pequeña no era hija legítima de Felipe, sino del rey o del conde. Al año siguiente, Enriqueta dio a luz un varón a quien llamaron Felipe. Los años subsecuentes no fueron nada sencillos para ella, ya que entre 1665 y 1669 tuvo un mortinato, sufrió 4 abortos espontáneos y uno de ellos casi le cuesta la vida. Por si esto fuera poco, en 1667 comenzó a sufrir dolores abdominales que se fueron agravando a tal grado de tolerar únicamente la leche. A pesar de su delicado estado de salud, en agosto de 1669 tuvo otra hija a la que nombró Ana María. Enriqueta solía tomar todo tipo de brebajes que le pudieran ayudar con su padecimiento, y el 29 de junio de 1670 no fue la excepción. Ese día tomó un vaso de agua de la planta chicoria, una planta que ayuda con los problemas digestivos, pero acto seguido se quejó de fuertes dolores de estómago y llegó a pensar que había sido envenenada. La agonía duró unas cuantas horas y Enriqueta murió en la madrugada del día siguiente, aparentemente de peritonitis, aunque su muerte sigue siendo un misterio y persiste la teoría del envenenamiento. Número 3. María de Modena. María de Modena fue reina consorte de Inglaterra, Escocia e Irlanda por su matrimonio con Jacobo II. Nació el 5 de octubre de 1658 en el Ducado de Modena, en la actual Italia. Sus padres fueron Alfonso IV, duque de Modena, y su esposa Laura Martinozzi. Su madre aceptó comprometerla con Jacobo, duque de York, hijo de Carlos I de Inglaterra. La boda se celebró el 30 de septiembre de 1673 y se dice que María no estaba nada contenta con ese matrimonio, más que nada por la fealdad de su marido. Quizás por las marcas que le dejó la viruela o su tartamudez. Jacobo tuvo 8 hijos, fruto de su matrimonio con su primera esposa Ana Hyde, que había muerto en 1671, de los cuales solo 2 sobrevivieron. Una de ellas era la futura reina Ana de Gran Bretaña, de quien les hablaré en unos minutos más. Poco a poco, María de Modena le fue tomando cariño a su marido. En 1674 sufrió un aborto espontáneo y en enero de 1675 dio a luz a una niña a la que llamó Catalina, quien lamentablemente murió unos meses después. Ese mismo año, María sufrió otro aborto espontáneo. Tanto el rey como sus confidentes sospecharon de que la duquesa no podría darle ningún heredero, pero en 1676 tuvo otra hija a la que nombraron Isabel, pero falleció a los 5 años, una tragedia que la dejó devastada. Entre 1677 y 1684, María sufrió 3 abortos espontáneos más, un mortinato y el fallecimiento de otra bebé de 2 meses de edad. En 1685 el duque ascendió al trono como Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia, y tomó como amante a Catalina Sidley, una situación que molestó muchísimo a la reina. Desesperada por parir un varón sano, María tomó todo tipo de brebajes, rezaba a diario y se bañaba en aguas termales. Y en junio del año siguiente dio a luz un varón a quien bautizaron como Jacobo Francisco. Después de los abortos y mortinatos, el nacimiento de un varón sano causó especulación en la corte y sobre todo entre los protestantes, quienes circularon el rumor de que el bebé realmente nació muerto y fue cambiado por otro.
Una situación poco probable, pues durante los embarazos y partos de la reina se llevaba a cabo un registro, y como vemos en esta imagen, muchas personas presenciaban el alumbramiento. Sin embargo, fue tal el revuelo que el propio rey tuvo que escuchar el testimonio de los que estuvieron en el parto, a fin de confirmar que ese bebé efectivamente era suyo. Ese rumor se debió a que los protestantes temían que se instaurara una dinastía católica en Inglaterra. Los conflictos entre los católicos y protestantes en el Reino Unido llevaron a la Revolución Gloriosa, orquestada por los protestantes y Guillermo III de Orange, esposo de su hija María. Cuando el ejército de Guillermo invadió Inglaterra el 5 de noviembre de 1688, el rey y María de Modena huyeron a la corte francesa. Por esta razón, su hija María y su esposo Guillermo asumieron el trono. En 1692, mientras se encontraban en Francia, María y Jacobo tuvieron otra hija de nombre Luisa María, que si bien sobrevivió a la infancia, murió de viruela a los 19 años. A lo largo de su matrimonio, María de Modena tuvo 2 embarazos, de los cuales 5 terminaron en abortos espontáneos. Cuando murió Jacobo en 1701, María de Modena convenció al rey Luis XIV de Francia para que reconociera a su hijo Jacobo como legítimo heredero al trono británico. La lucha de Jacobo por recuperar el trono continuó hasta 1788. Con su hijo Carlos Eduardo Estuardo, quien lideró el levantamiento jacobita de 1745. Para concluir con esta reina, les cuento que María de Modena murió a los 59 años, el 7 de mayo de 1718, también de cáncer de mama. Ahora sí, hablemos de Ana Estuardo, reina de Irlanda, Inglaterra y Escocia, y la primera reina de Gran Bretaña. Nació el 6 de febrero de 1665 en Londres, Inglaterra, de la unión entre el futuro Jacobo II de Inglaterra y Ana Hyde. Cuando tenía 18 años, contrajo matrimonio con el príncipe Jorge de Dinamarca, con quien concibió 19 hijos. Sin embargo, muchos de sus embarazos culminaron en abortos espontáneos. Ana dio a luz a varios bebés muertos, y solo uno vivió más allá de los 2 años. Este fue el caso del príncipe Guillermo, que nació en 1689, pero que murió a los 11 años aparentemente de una neumonía. En 1694, tras la muerte de su hermana María II de Inglaterra, su cuñado Guillermo III siguió gobernando en solitario, pero este falleció en marzo de 1702. Ana lo sucedió en el trono, sin embargo, su delicado estado de salud y su obesidad ocasionaron que la llevaran a la coronación en silla de ruedas. Durante su reinado, Inglaterra y Escocia se convirtieron en un solo reino llamado Gran Bretaña, mediante la llamada Acta de Unión de 1707. Aunque esta reina no murió a causa de un aborto, sus múltiples embarazos y abortos espontáneos deterioraron su estado físico y mental, y murió de un infarto cerebral el 1 de agosto de 1714 a los 49 años. Ana fue sucedida por su primo segundo, quien asumió el trono como Jorge I de Gran Bretaña. Número 5. María Leopoldina de Austria. Para conocer a la siguiente en nuestra lista, viajemos a finales del siglo XVIII, exactamente el 22 de enero de 1797, al Palacio de Schönbrunn en Viena, donde nació María Leopoldina de Austria, fruto del matrimonio entre Francisco II, último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y su segunda esposa, María Teresa de Borbón-Dos Sicilias. María Leopoldina fue tía de los emperadores Francisco José I de Austria y Maximiliano I de México. En mayo de 1817, cuando tenía 20 años, se convirtió en la primera emperatriz consorte de Brasil, por su matrimonio con el príncipe Pedro de Alcántara de Braganza y Borbón, heredero al trono del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. A pesar de su escaso vínculo afectivo, tuvieron 7 hijos. A lo largo de su matrimonio, el príncipe tomó varias amantes, pero la más importante fue Domitila de Castro, con quien procreó 5 hijos, y fue nombrada Dama de Honor de María Leopoldina. Por este motivo, María Leopoldina se sintió humillada y muy desdichada en su matrimonio, culpando al rey de todas sus desgracias. En septiembre de 1826 se dio cuenta de que estaba embarazada nuevamente, pero el 30 de noviembre tuvo un aborto espontáneo.
Inmediatamente comenzó a tener fiebre y fuertes hemorragias, y murió el 11 de diciembre a los 29 años por una septicemia causada por el aborto. La septicemia es una respuesta abrumadora de nuestro cuerpo a una infección, ocasionando fallas en órganos y puede ser mortal si no se atiende a tiempo. Después de la muerte de la emperatriz, se esparció el rumor de que su esposo le había propinado una golpiza que le causó el aborto. Esa noticia enojó muchísimo a la población, que en venganza apedrearon el palacio donde vivía Domitila. Si quieres conocer más sobre esta historia, los invito a ver el video de la I que aparece en su pantalla. Por último, les cuento la historia de Guillermina de los Países Bajos. Guillermina nació en La Haya el 31 de agosto de 1880 y fue la única hija del rey Guillermo III, Gemma de Waldeck y Pierremont. Con tan solo 10 años y tras la muerte de su padre en 1890, se convirtió en reina de los Países Bajos. El 7 de febrero de 1901 se casó con este duque alemán y a los pocos meses se enteró de que estaba embarazada. Sin embargo, en noviembre de ese año sufrió un aborto espontáneo. Posteriormente, el 4 de mayo del año siguiente, dio a luz un bebé que nació muerto. Como pasó con otras reinas y princesas, se enteró de que su esposo tenía varias amantes con quien sí procreó varios hijos. La reina sabía que, si permanecía sin herederos, la corona pasaría a manos de alguno de los descendientes de sus primos alemanes. En julio de 1906, Guillermina sufrió otro aborto espontáneo y casi 3 años después dio a luz a su hija, la que llamó Juliana. Aunque la reina quería encarecidamente tener un varón, en 1912 tuvo 2 abortos más. En 1940, cuando Alemania invadió los Países Bajos, se exilió en Inglaterra, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, regresó a La Haya y abdicó a favor de su hija. Esta reina murió de un paro cardíaco el 28 de noviembre de 1962 a los 82 años. Actualmente, 1 de cada 4 mujeres sufre un aborto espontáneo, aunque se sospecha que la cifra puede ser mayor, pues sigue siendo un tema tabú y pocas hablamos abiertamente de nuestras experiencias. Entre el 30 y el 40% de las mujeres que sufrieron un aborto espontáneo tienen mayor riesgo de presentar ansiedad, trastorno de estrés postraumático y depresión. Otro problema que se presenta es que, en muchos casos, los médicos y las instituciones de salud, sobre todo las públicas, no apuestan por prevenir futuros abortos y no realizan exámenes de fertilidad hasta que una mujer sufre 3 o más de estas pérdidas. Además de esto, es común que el personal médico minimice las emociones de las pacientes, y en los trabajos se le resta importancia al duelo gestacional, a pesar de que un aborto es un evento sumamente traumático para un gran número de mujeres. Desde esta plataforma y desde los temas que trato en este canal, quise visibilizar más este tema y apoyar a las madres y padres de aquellos bebés que no pudieron nacer o que nacieron pero no se quedaron. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Sigan las cuentas del canal en Facebook, TikTok e Instagram. Y si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios cuál fue la historia que más les sorprendió. Y hasta pronto.